Pues nos encontramos de nuevo en clases de operación de paquetes de cómputo en trabajo social, y bueno, en esta ocasión pues vamos a trabajar haciendo un formato de lo que es, seguimos trabajando en Excel, haciendo un formato de lo que sería utilizando fórmulas y funciones dentro de lo que es Excel, ¿verdad? Como ustedes saben, y vimos ya en otras clases, ya tenemos conocimiento de lo que es una referencia y cómo se puede trabajar esta parte de referencias con nombres. Entonces es lo que vamos a ver hoy, y también vamos a utilizar algunas fórmulas dentro de lo que es la librería de fórmulas, biblioteca de fórmulas, las principales, no todas, ¿verdad?, para manejar este tipo de cuestión. En primera instancia, lo primero que tenemos que saber es que cuando utilizamos una referencia, el primer tipo de referencia o el tipo de referencia por defecto que utiliza Excel se conoce como referencia relativa. Cuando hablamos de referencia relativa, a lo que se refiere esta parte es que si hay, digamos, columnas o filas que guardan una misma disposición, es decir, se va a hacer la misma operación sobre ellas, van guardando relación alguna, entonces esa fórmula va a tener referencias relativas, y con lo cual vamos a poder hacer movimientos como copiar o rellenar que van a permitir que se ejecute todo al mismo tiempo y sin tanto esfuerzo, sin estar copiando tanto, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un ejercicio sencillito. Voy a colocar, por ejemplo, algunos valores aleatorios, así de esta manera, ¿ok? Voy a llegar hasta la fila 10, ¿ok? Muy bien. Yo voy a colocar otros valores aleatorios en esta cuestión, aquí, al azar. Entonces 67, ok, muy bien. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta cuestión es colocar o sumar estos valores por filas, es decir, el 5 más el 7, el 4 más el 5, el 5 más 4, el 3 más 3, el 2 más 5, el 4 más 2. Todo esto lo quiero hacer de forma relativa. ¿Qué se refiere? Que va a ser suma en todas las filas que está aquí. Entonces a eso se le conoce como referencia relativa. Esa es la relación que guardan todos estos elementos. Ahora, si por ejemplo aquí hubiera una letra, por ejemplo B, ya aquí no hay relación ya. O sea, hay relación quizás hasta esta parte de aquí, si yo voy a hacer suma aquí, pero ya aquí ya no se puede hacer suma porque es un número con una letra. Entonces pues ahí ya no guarda. Ahora, si todo esto va a ser suma, entonces yo lo puedo hacer en una suma. Entonces, para introducir una fórmula, muy sencillo, coloco en este caso lo que es el signo igual, ¿ok? El signo igual, y voy a escribir la primera referencia. En este caso es la celda A1, es donde se encuentra el valor, más la celda B1, ¿ok? También lo puedo hacer de la siguiente manera: escribo el signo igual y doy clic sobre la referencia que yo quiero dar y clic sobre la referencia que yo quiero operar. O sea, este formato es referencia relativa y es el formato tradicional, el que siempre se utiliza en Windows, ¿ok? Le doy un Enter y ya me calculo aquí que 5 más 7 es igual a 12. Pero esta fórmula o esta operación se va a hacer en todas, el 4 más 5, el 5 más 4. Entonces, para evitarme estar escribiendo, por ejemplo, que yo escriba aquí A2 más B2, que hace que va a dar 9, para evitar eso, como es una referencia relativa, voy a ocupar esto, voy a darle clic derecho, copiar, y simplemente aquí, clic derecho, y aquí en las opciones que me dice que voy a pegar fórmula, ¿ok? Pegar fórmula, ¿ok? Y se dan cuenta, ya me dio automáticamente A3 más B3, ¿ok? Automáticamente. Y una forma más sencilla de hacer esta cuestión es con este cuadrito que se conoce como control de relleno. Ese cuadrito de control de relleno
lo que me permite pues es rellenar todo esto de aquí. Entonces aquí por ejemplo tengo bueno, posiciono el cursor dentro de este cuadrito y se pone como una cruz negra, ¿sí? Un signo más negro. Mantengo presionado el clic del mouse, mantengo presionado y me arrastro procurando de que eso sea lo que haga hacia el final y suelto y automáticamente me fue creando la fórmula. Vean ustedes, sin tanto esfuerzo hice una fórmula. Esto es cuando la fórmula contiene referencias relativas, es decir, que en todos los valores se puede hacer. Y funciona también para hacerlo en filas. Voy a utilizarla desde aquí, esta referencia E1, el 4, el 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Y voy a utilizar acá también el 1, 2, 3, 4, 5. Rellené estas dos filas y voy a calcular la suma aquí. En este caso va a ser igual a lo que es E1 más E2. ¿Okay? Hago mi control de relleno para manejarlo por filas y automáticamente se me fue cambiando, ¿sí? Entonces con el control de relleno o con copiar y pegar podemos nosotros manejar esas fórmulas cuando guardan relación los valores, es decir, que aquí en este caso en todas las columnas se va a calcular lo mismo, en todas las filas se va a calcular lo mismo. Entonces hago ese tipo de uso de referencia que se conocen como relativas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si por decir ahora tengo un solo valor aquí y acá tengo una cierta cantidad de valores y lo que necesito es operar? En este caso, por ejemplo, operar cada valor que está aquí dentro de la fila 6, dentro de la fila E6, F6, G6. Estos valores los quiero operar con este de acá, algo parecido a una tabla de multiplicar, y que me aparezca el valor aquí. Si lo hago de la forma tradicional, es decir, seleccionando este valor más este valor y lo quiero rellenar, no me va a dar. Si se dan cuenta, aquí me calculé el primero porque aquí está, en esta misma columna está el 5, pero aquí en este no, F5, en este no, me da el mismo 5, el mismo 6, el mismo 8, el mismo 9, no me da la referencia. Una de las cosas que hacen algunos, muchos, que puede decirse que también es correcto, aunque digamos que es más tardado, ¿no? Es que hacen esto más, pero eso lo tendrías que ir haciendo uno por uno. Ok, entonces es más tedioso, ¿no? Imagínate, aquí son nada más 5 valores, pero si fueran 10.000 valores, pues en los 10.000 lo tendrías que hacer. No se ocupa eso. ¿Qué vamos a hacer? En este caso vamos a poner una referencia absoluta más una referencia relativa. La referencia absoluta va a ser nada más este valor. Desde que decimos referencia absoluta, la palabra absoluta ya nos da un indicio de que se trata de un valor que está fijo, que no debe de variar. Y en este caso absoluto es que no guarda relación con este de acá. O sea, no guarda relación en el aspecto de que no va a la par en su misma línea, en su misma columna, no va a la par con los demás valores, sino que está independiente, ¿sí? Entonces, para hacer una referencia absoluta, escribimos el signo igual. Ahora introduzco el signo de pesos, coloco la referencia en este caso que se trata de la E y pongo otro signo de pesos 5, es decir, ahí le estoy indicando que es E5, pero que ese no se va a mover para nada, no se va a mover para nada. Entonces ahora le pongo el signo más y ahora sí elijo E6. Ahora se dan cuenta, el formato tiene este estilo que es una referencia absoluta más este estilo que es una referencia que se conoce como referencia relativa.
Y esta combinación pues es algo que se conoce como referencia mixta, ¿sí? La referencia mixta puede tener que mantenga la columna. En este caso yo podría mantener la columna fija. Si me muevo por filas no se va a mover. O puedo mantener, en este caso, la fila fija y la columna relativa. Esa es una referencia mixta. Son muy pocas utilizadas, muy pocas veces se utiliza. Regularmente aquí, ahora lo que yo quiero mantener fijo es esto, que ni para columna ni para allá se mueva. Y la otra pues es una referencia relativa, porque esta sí me interesa que vaya cambiando cuando yo rellene. Le presiono enter, no pasa nada, calcula el 9. Y ahora al rellenar, fíjense muy bien lo que sucede. Vean, automáticamente me calculó lo que es el 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a mantener fijo lo que es la referencia absoluta que di en E5. Vean ustedes cómo hacemos esta parte. Ok, muy bien. Entonces, en este caso es importante tener esa cuestión. Cuando hablamos de insertar este tipo de funciones, por ejemplo, este tipo de fórmulas, cuando se comprenden, digamos que no es una función que ya existe, sino se comprende de elementos que se van referenciando particularmente, hay que tener mucho en cuenta cuándo utilizar la referencia absoluta y cuándo utilizar la referencia relativa. Como en este caso es porque me convenía operarlo con todo esto de acá. Vamos a hacer otra operación. Ahora lo voy a hacer multiplicando. Es lo mismo. Voy a utilizar la referencia que es en esta cuestión, la referencia absoluta E. Se encuentra con el 5. ¿Okay? Y voy a poner el signo por. En este caso el signo por es un asterisco. Por ahí ustedes deben haber investigado los operadores que se manejan en Excel. El signo de multiplicación es el asterisco. Y en este caso lo voy a multiplicar con este 4, con el 6. ¿Ok? Enter. Y al rellenar ya me muestra ahí la operación. ¿Se dan cuenta? Automáticamente está la operación dada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no utilizo las referencias como nombre? Es decir, que yo aquí le puse Pancho, Paco, lo que sea, ¿no? También se puede utilizar ese tipo de cuestión. Voy a ocupar ahora desde la celda A13, voy a colocar algunos valores aleatorios otra vez para hacer esta operación. Hasta ahí. Voy a ocupar otros valores aleatorios. Ya le puse letra. Ok, hasta ahí. Y voy a ocupar una tercera también para que se vea un poquito más grande el formatito. No estoy dando tanto formato, estamos hablando más de fórmulas. Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa si tuviera nombre esta? Bueno, los nombres se pueden asignar a una celda o a un rango de celdas. Yo se lo voy a aplicar, en este caso, un nombre a un rango de celdas, a este rango de celdas. Cuando se aplica a un rango de celdas, automáticamente todas las celdas, las referencias que ocupen son relativas, ¿sí? Pero se asigna el nombre al rango de celdas sabiendo que la operación que se va a aplicar a ese rango va a ser la misma. Si hubiera una operación diferente, no podría yo aplicarle el nombre a un rango de celdas. O sea, sería por lógica, ¿no? Si voy a hacer suma, voy a sumar estos tres valores, o voy a aplicar operaciones básicas aritméticas, estos tres valores, todos los valores van a explicarse con lo mismo y van a ir por, en este caso por filas. O sea, en cada fila se va a hacer la operación. Entonces yo le puedo asignar un nombre a todo el rango. Pero si por decir, en esta va a ser una operación, en esta va a ser otra operación, y este se va a multiplicar con el de abajo, y entonces ya ahí no podría yo especificarle nombre a lo que es un rango. ¿Por qué? Porque ya estaremos hablando de lo que es, en este caso, una referencia no relativa, sería una referencia más absoluta. Tenemos que especificar más cosas, ¿no? Entonces, siempre y cuando la misma operación se ha aplicado a las columnas, entonces en esta cuestión sí podemos nosotros aplicarle un nombre.
Selecciono primero el rango de celda, en este caso es de A13 a A20, y a este le voy a poner la letra X, ¿ok? Todo este rango de celda, ahora independientemente que todo el rango se llame X, estos tienen su referencia. Al seleccionar todo esto, pues me voy a decir que todo eso se llama X, ¿sí? Si me salgo de rango, ya no, ¿sí? Si me salgo de rango, ya no. Entonces aquí todo esto se llama X. A este rango le voy a poner Y, por matemática, ¿no? X, Y, Z. Y a este otro rango le voy a colocar el nombre Z. Ahora bien, estas celdas o estas referencias que están dentro de este rango, todas se llaman Z, pero tiene una referencia que se llama relativa. Entonces, lo que yo voy a escribir aquí, en este caso, es la letra X más Y más Z, ¿ok? X más Y más Z. Vean ustedes, y ya me seleccionó todos los rangos, pero va a guardar la función relativa. Entonces, doy Enter, y el primer valor es 13, ¿por qué? 4 más 3 son 7, y 6, 13, ¿ok? Muy bien. Relleno, y automáticamente me calculó todos los valores, ¿ok? Vean ustedes, y en todo se llama XY, X más Y más Z, ¿ok? Entonces, de esa manera es que colocamos los nombres, podemos colocar el nombre al rango y hacer la operación siempre y cuando, repito, sea la misma operación en todos. Ahora, ¿qué pasa si ahora hacemos con nombre, pero lo que hicimos anteriormente de mantener una sola celda operando con otras celdas? Entonces también podemos aplicar en este caso algo así. Voy a poner el número 7 aquí, y aquí voy a colocar un número arbitrario de valores, ¿ok? Muy bien, entonces en este caso, si yo quiero operar esa cuestión, le voy a colocar un nombre a una sola celda. A esta celda le voy a poner N, ¿ok? Esa celda ahora ya no se llama F13, sino se llama N. Tenía F13, tiene F13 como referencia, pero su nombre que le puse ahorita se llama N. Desde el momento que le puse N, ahora esta celda se convirtió en una referencia absoluta. Cuando yo mencione N en cualquier parte de la hoja de cálculo, se va a referir a esa referencia F13. Va a ser absoluto. Fíjense muy bien. Ahora voy a hacer esta operación. Le voy a asignar nombre a este rango también para que veamos esa cuestión. Le voy a poner en este, le voy a poner A, ¿ok? Entonces aquí voy a hacer una operación de multiplicación de N por A. N es esta referencia de aquí, se llama N, es F13, base absoluta. Y A es todo este rango de celda que está acá. Entonces voy a poner N por A, ¿ok? Y doy un Enter. Si relleno, me tiene que multiplicar esta con todo esto de acá, ¿ok? ¿Sí? 7 por 3, 21, y vean que la fórmula se mantiene N por A. Por eso es importante colocarle nombre a las celdas o los rangos, porque se puede ahorrar uno mucho en esa cuestión. Entonces, para introducir una fórmula basada en referencias, ya vemos los casos que se pueden presentar. Las referencias relativas, que es lo más común que utilizamos nosotros, sin ningún tipo de estilo o formato principal. Si no le queremos colocar nombre, pues utilizamos las referencias tal y cual, como nombre de celdas, ¿sí? Y funciona tanto en columnas como filas, ¿ok? Y la referencia absoluta, que tiene un formato específico con el signo de pesos entre cada una de las de la fila y de la columna y la fila, ¿sí? Antes de la fila y la columna se coloca el signo de pesos para formatear lo absoluto, y de esa manera no va a cambiar ya al momento de rellenar cuando se tiene operando con otras referencias relativas. Entonces vean ahí esa forma que se puede hacer. Si yo no me quiero matar tanto, pues le coloco nombres a los rangos de celdas, y desde ahí ya adquieren el formato relativo, que es el más común, ¿okay?
La fórmula se mantiene una sola vez, de una, digamos que en una sola un solo formato en todas las operaciones. Y lo mismo sucede si yo pues no me quiero matar tanto metiendo el signo de pesos y toda esa cuestión. Le coloco un nombre a una sola celda, en este caso le puse N, y a lo demás, a este rango le puse A, y la operación sencillamente adquiere esa cuestión. ¿Okay? Entonces ahí tenemos esa parte. Bien, ahora las funciones que más comúnmente existen dentro de lo que es esta parte de funciones Excel, las funciones funcionan, ahora sí que funcionan de la misma manera, simplemente invocándolas con su nombre, ¿sí? Si no me sé yo el nombre de las funciones, me voy a la biblioteca de fórmulas y busco de acuerdo a la categoría que yo quiero utilizar. Obviamente que hay lógicas, hay de texto, hay recientes, las que más recientemente se han utilizado, y estas que son básicamente las funciones que se utilizan para lo que es las funciones matemáticas o aritméticas, ¿okay? Y aquí también pues hay más funciones que tú puedes utilizar, ¿okay? Bien, entonces las funciones más comunes son la de suma. Voy a colocar aquí suma. En este caso se coloca el nombre de la función, se coloca el signo igual, perdón, el nombre de la función, y se abre paréntesis, y aquí en este caso se tiene que utilizar el rango de las funciones. Como yo le puse un nombre, se coloca X. Puedo utilizar el nombre del rango, o el rango en este caso. Vamos a utilizarlo por rango, que es de A13 hasta A20, hasta ahí. Cierro paréntesis y doy un enter. Ahí lo que está haciendo es sumarme todo este rango de celdas. O la versión que nos mostraba hace rato, que es suma, abro paréntesis y coloco X. Ya sé que X es todo ese rango de celdas, ¿okay? Y funciona de la misma manera, ¿okay? La otra función es producto, ¿okay? Producto lo que me hace es la multiplicación de una serie de valores. En este caso, producto de B13 al rango B20, ¿okay? Es decir, todo ese rango lo va a multiplicar, ¿okay? O en su caso, vamos a escribirlo acá abajo, producto, yo a este le puse la letra Y, producto Y, a ese nombre le asigné y me calcula lo mismo. Y otra función que se utiliza es la función promedio, ¿okay? La función promedio, lo mismo, en este caso va a ser de C13 a C20. Básicamente es utilizar solamente lo que es el rango de celdas, con lo cual las funciones, ahora sí que vale la redundancia, funcionan más cuando tenemos varios valores enlistados, ¿sí? Tanto en filas o en columnas, y yo necesito calcular eso. De esa manera funciona. Ese es el promedio que da todos estos valores, ¿okay? O como yo le puse aquí Z, puedo utilizar esta versión también, siempre y cuando yo le haya asignado el nombre al rango, ¿okay? Promedio Z, ¿okay? Entonces esas son algunas de las funciones principales que tenemos dentro de lo que es esa parte de lo que es Excel. Y las funciones son sencillitas de utilizar. De hecho, si alguna función no la conocemos, podemos irnos a lo que es f de x, que nos va a decir los parámetros. Por ejemplo, voy a utilizar una función aquí. Voy a insertar de texto, por ejemplo, este que dice concatenar, ¿sí? Y acá automáticamente me muestra, si no me muestra este cuadro, yo me sé el nombre de la función concatenar, ¿okay? Aquí me dice texto 1, texto 2, o me voy aquí a esta f de x, le doy un clic aquí para que me muestre que deseo concatenar. Vamos, Juan, y acabo de poner Manuel, ¿okay? Aceptar, ya, ahí me lo concatenó esos textos. O en su caso, digamos que metí
datos directos. Si yo no quiero meter datos directos, me voy acá a este botoncito, que lo que va a mandar es la hoja de Excel, para que yo seleccione, le doy un enter para que yo seleccione cuál elemento voy a concatenar. Ok, y ya me concatenó estos dos elementos, el 13 y el 11. ¿Ven? Entonces esa es una función distinta que también se puede utilizar. Entonces ahí es cuestión de ir verificando los parámetros que lleva cada función, porque pues obviamente no nos podemos aprender todas las funciones, son bastantes, y que lleva cada una, ¿no? Tiene que ser específicamente caso de estudio para saber qué función voy a utilizar y cómo la voy a utilizar, qué parámetros lleva. Muy bien, entonces, alguna duda o pregunta hasta aquí, pueden comentarlo en el grupo. Esta es, digamos, que la forma en cómo se puede realizar, hacer uso de las referencias en las fórmulas. Muy bien, un ejercicio sencillito que van a hacer ahorita es, vamos a poner aquí en esta celda A1, tabla de multiplicar del número. Okay. Voy a, en este caso voy a combinar y centrar esta opción, es decir, selecciono todo este rango y le doy este botón combinar y centrar, y esta va a ser la entrada del número. ¿Sí? Ya voy a poner un recuadro para que se destaque. ¿Okay? Aquí en esta parte voy a calcular el valor del número que se va a multiplicar. ¿Okay? Entonces este formatito lo van a replicar ustedes también en su casa, y ya les voy a mandar otro ejercicio que van a hacer. Ok, bueno, aquí le voy a poner, en este caso, la letra, o le voy a poner num, ¿sí? Se va a llamar num. Ok, y pues lo que es común que lleve una tabla de multiplicar es n, digamos, en lo que es la parte de los números, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es lo tradicional de la tabla multiplicando. ¿Ok? Bueno, vamos a modificarlo un poquito aquí. Vamos a hacerlo en el formato tradicional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí le voy a poner en esta sección, le voy a poner una X, pura X, simulando que es el signo por, el que tradicionalmente se utiliza, pero ya saben ustedes que aquí el signo por es el asterisco. Ok, voy a reducir tantito acá, tantito, y aquí tantito para que no se vea tan despegado. Esto lo voy a ajustar para que de alguna manera entre aquí. Okay. Voy a pegarlo acá. Okay. Muy bien. Y esto también lo vamos a aquí, acá. Muy bien. Aquí va a ir el número que voy a colocar acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a colocar igual a num y ya, eso es todo. Y relleno. ¿Okay? Vean, hice simplemente visual, esto es algo visual nada más. Si yo coloco el 2 aquí, se va a poner puro 2. Si yo coloco el 3 acá, se va a poner puro 3. Ok, muy bien. Y ahora lo que voy a hacer en esta cuestión, voy a centrar también esta opción de aquí para que no se vea tan feo. Aquí esto, voy a colocar el signo igual, pero no le voy a poner ningún tipo de referencia. Okay. Y acá sí voy a colocar la fórmula. La fórmula es, en este caso, num por la primera referencia de acá, que es C2. Ok,
y voy a rellenar. Como ya vimos anteriormente, al rellenar num se va a mantener fijo y ya aquí me va a dar los valores que son el resultado de la multiplicación. ¿Ok? Bien. Si yo quiero la tabla del 2, coloco el 2 y me da la tabla del 2. Lo que tradicionalmente 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. ¿Vean? Si yo meto en la tabla de multiplicar el 500, me va a dar también los valores del 500. ¿Ok? 500, 1000, 1500. Si yo meto 234, me va a dar la tabla multiplicar 234. Si meto el 5, me va a dar la tabla multiplicar del 5. ¿Ok? Vamos a darle otro formatito. Voy a rellenar aquí todos los bordes para que ya se vea un poquito más estético. ¿Ok? Vean ustedes cómo hice una tabla de multiplicar tan sencillamente y utilizando lo que es la referencia absoluta en num y la referencia relativa. ¿Ok? Entonces este formatito lo van a replicar ustedes en Excel, más otro ejercicio más que le voy a mandar, y me lo van a enviar, en este caso al grupo. Van a enviar el archivo, de Excel, o sea, lo van a guardar como práctica, le van a poner práctica, creo que es la práctica 2, y me envían el archivo en Excel. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí es la clase de hoy, y pues en el transcurso del día que hagan este ejercicio lo envían y ya posteriormente lo voy a revisar para calificarles, ¿verdad? Ok, vamos a poner otro formatito aquí a esta letra, vamos a hacer más grandecita. Okay, para que ahí se vea un poquito mejor el asunto. Ok, bueno, pues entonces sería todo por hoy. Nos veríamos posteriormente el próximo sábado.